Nueva edición de Todo Teatro. Nueva edición de Todo Teatro, un programa muy especial. Bueno, Lito no va a estar porque está en la presentación de la 14ª Fiesta Nacional del Teatro. Y bueno, hoy vamos a tener lo de los libros. Vamos a mostrarles a nuestros espectadores parte del acto que se realizó el lunes pasado en el Teatro Regina. El Instituto presentó 3 trabajos de investigación. Sí. Uno sobre Galina Tolmacheva, otro sobre Hedy Krila y el último sobre el grupo Fray Mocho, un grupo emblemático del teatro independiente argentino. Y después, bueno, vamos a tener una entrevista con Fontana Rosa que le va a hacer Lito, así que lo van a ver en el programa igual, que es muy linda y va a durar todo el programa. Y después nos vamos a encontrar al final del programa otra vez para hacer el cierre. ¿Y queda algo más? Nada más, vamos a los libros. Vamos. Bueno, estamos con Aldo Braga, discípulo de Galina Tolmacheva, que nos va a contar un poco sobre ella para que la descubramos un poco más. Era una mujer interesantísima y en un medio de provincia, muy pacato, muy poco entrenado en las lides teatrales, fue como un descubrimiento para los jóvenes. Cortese, yo, Politi. Fue una mujer realmente excepcional en la formación nuestra. Ella tenía la técnica rusa, una tradición moralista y fervorosa del teatro como arte, y nos inculcó esa pasión, digamos, el teatro como templo, los actores como sacerdotes. El tiempo, los años nos descubrieron que no era tan así, que hay que pelear de otra manera, porque somos profesionales, actores de oficio, pero no oficiantes en el templo. Para los que éramos jóvenes en los años 40, 50, era una figura de leyenda por haber sido discípula de Stanislavski. Bueno, en esa época Stanislavski era como el maestro con mayúscula y Galina, su discípula y a la vez transmisora, ¿no es cierto?, de su, en fin, de sus criterios y de su talento, o sea que era un personaje como mítico. Yo nunca la conocí y ahora me alegro mucho de recuperarla, de encontrarla viva en el libro de nuestra querida Nina Cortés. Leí el libro y sentí como una presencia muy real la de Galina Tolmacheva, ¿no? Una persona que había estado aquí, que había formado gente y que además transmitía algo que lamentablemente esta época pierde cada día más, que es creer en algo. Bueno, yo guardé durante mucho tiempo toda la correspondencia que yo sostuve con mi maestra a lo largo de 40 años. De modo que lo primero que hice fue organizar ese material, clasificar las cartas, separar los párrafos más importantes que me parecía, y todo lo que está en el libro está con la fecha en que la carta fue recibida. Me acuerdo un día estábamos conversando y yo no le prestaba mucha atención porque había una mosca que zumbaba y zumbaba y yo estaba muy entretenida con la mosca. Y ella me mira así y me dice: hija, no me está prestando atención, ¿la está entreteniendo esa mosca? Digo: sí, señora. Bueno, ya no la va a entretener más. La miró y la mosca cayó dura arriba de la mesa. Creo que en las giras que realizamos aprendimos enormemente, porque teníamos que trabajar en lugares totalmente distintos, todos, chiquitos, grandes, algunos eran muy humildes y otro era, por ejemplo, como el Círculo de Rosario o el Riverendarte de Córdoba, teatros espléndidos que hay en el interior, y nos asimilábamos bien a todo, al escenario de 2x2 como al de 10 metros de boca.
Y eso nos dio una gran capacitación técnica, eso es bárbaro para el actor. Ese teatro era huir de la trivialidad, huir del lenguaje corriente, el lenguaje común de la calle y pasar a un lenguaje mucho más trabajado desde el punto de vista escénico, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista escénico, con personajes que eran mitad animales, mitad hombres, como en las fábulas, lo que le daba un interés muy, muy grande. Además, como me enteré en aquel entonces y después mucho más porque estudié y ahondé en el tema, pero se trataba de una propuesta teatral, de popular, que no tenía otro ejemplo posible en el país, y eso, bueno, para mí fue muy interesante de todo punto de vista. Los 27 años de vida, de estar al lado y de compartir infinitas cosas, las vacaciones con ella, iba todos los años, un mes a la casa de ella en Pinamar. Y siempre buscábamos un tema de trabajo. Y durante todo el año, cada uno por su lado investigaba sobre ese tema. Y después nos juntábamos con todos los materiales que habíamos reunido y en ese mes de vacaciones, todas las noches, nos la pasábamos hablando, discutiendo, cambiando ideas, sacando de aquí y de allá todo el material sobre ese tema. Era tan enriquecedor que es increíble, una maravilla. ¿Sí? Fue quien me enseñó y que me abrió un camino dentro del teatro, y esto es algo que le reconozco para toda mi vida. Y más allá del teatro, una ética y una mujer que para otra mujer, como yo fui su alumna, era muy importante para mi época. Ver que una mujer que actuaba, que enseñaba, que hacía su vida por encima de todas las dificultades en ese momento de ser mujer y además emigrada. Tal vez el ser más importante que he tenido, no sé si en mi vida, pero sí en el teatro. Digamos que es antes y después. Yo creo que todos sus alumnos lo dicen. Pero yo diría que mi encuentro con Hedy no solamente tiene que ver con el teatro, tiene que ver con una manera de ver el teatro, que es convertir el teatro en una disciplina de conocimiento, no solamente, por supuesto, de la realidad, porque eso de que el teatro es un espejo de la vida, sino también en una disciplina de conocimiento que tiene que ver con pensarse a la manera del teatro, con descubrir que había una vida y una experiencia que podía servir de una manera consciente al teatro. Hasta ese momento, bueno, el teatro era algo que yo había hecho toda mi vida, yo empecé de muy chico. Les voy a complicar un poco la vida. Hoy es martes. Son las 10 de la mañana, estamos en un lugar, es un hotel de Buenos Aires, porque bueno, con el invitado de hoy, con nuestro amigo Fontana Rosa, dijimos, bueno, vamos a encontrarnos en otro lugar a tomar un café, que todavía no llego, está por llegar el café, y seguramente lo que va antes de esto y después de esto lo voy a hacer el viernes en ATC. Y ustedes lo van a ver el domingo. Y después vamos a tener también, le digo a todas las salas del interior, a todos los grupos, que esta semana seguramente ya todos los subsidios desde el Instituto Nacional del Teatro van a salir, tanto para las salas como para los grupos. Y además, la última cosa es que vengo de San Luis, donde estuvimos tomando Coca-Cola hasta hace un ratito,
son las 10 de la mañana y estoy aquí con un provinciano, un amigo de la cultura de toda la vida. Yo no sé si esa es buena palabra, un amigo de la cultura que es Fontana Rosa y de la cultura muy particular. Y yo me gustaría preguntarle, ¿cómo ingresaste a este mundo de la literatura y después al teatro? Lo que pasa es que es una historia que arranca prácticamente desde antes que uno aprenda a leer, porque vos te fijás en los chicos, y los chicos, yo creo que una de las primeras formas de expresión, aparte de llorar y patalear y quejarse, es dibujar. Si agarran un carbón, una tiza, un lápiz, es una de las primeras maneras que se pueden manifestar. Y posiblemente la pregunta está que por qué yo seguí dibujando, y entiendo que tal vez la gente de mi generación se formó bien o mal sin la enorme influencia de la televisión, porque la televisión habrá entrado en mi casa cuando yo tenía 14, 15 años, o sea, la etapa formativa ya estaba hecha. Y yo creo que como antecedente del entretenimiento que significa la televisión hoy por hoy para los chicos, para mí fueron las historietas, las revistas de historietas. A mí me gustaba mucho, era una cosa que me entusiasmaba, te transportaba a otro mundo desde una forma de muy fácil acceso, porque en todas las casas había revistas de historieta y eso. Y lo que yo creo que es muy importante desde ese punto de vista, y volviendo a lo que vos hablabas de la cultura, es el hábito de lectura que te da el hecho de la historieta. Claro. O sea, te va abriendo un poco a descubrir que leer es divertido y te informa y te va abriendo otras puertitas, como ser que a mí en algún momento eso después me llevó a leer muchas cosas. Creo que una colección que es emblemática para todos los argentinos, y yo se lo escuché decir a muchos escritores en la Feria del Libro, que es la colección Robin Hood. ¿Te acordás de los libritos esos amarillos donde venía el Príncipe Valiente? Sí. Casi todo Salgari, por ejemplo. Claro. Y por ahí uno leía sin saber que eran escritores importantes, Colmillo Blanco, que era de Jack London, cosas de Conrad, el mismo Salgari. Después, mucho tiempo después, lo conocí a Robin Hood cuando en algunos salones de humor y de historieta lo encontré dentro de sus permanentes viajes, ¿no? Porque no sé, estaba en Marbella, no sé por dónde andaba. Pero te digo, yo no soy un tipo que tenga una formación, incluso yo no terminé la escuela secundaria, o sea que lo que más o menos uno ha ido acumulando debido a la curiosidad y todo eso proviene de lecturas de libros en forma muy caótica, muy desordenada, de las historietas, como te digo, y yo creo que ha habido un elemento muy formativo en todos nosotros que ha sido el cine. Aquellas épocas en que uno iba a un cine a las 2 de la tarde y salías a las 9 de la noche porque te veías 3 películas, ¿no? Así que más o menos de ahí viene este acercamiento y este gusto por la cosa cultural que vos mencionabas, ¿no? Pero hay algo más, que yo lo veo en vos particularmente, en algunos humoristas también, lo veo en Saer, en un compatriota tuyo, y es, ¿sabes qué? Lo que a mí me maravilla de ustedes, y en tu caso muy particular, la observación de la gente que te rodea. Claro. Y que esa observación de estos seres humanos con los cuales uno se identifica, ¿cómo lo podés plasmar en la literatura? O sea, independientemente de las revistas, lo que yo me maravillo de ustedes es que el modelo tuyo, para transmitirle a través de la literatura y del teatro, a nosotros, el modelo es un hombre en el cual nosotros nos reconocemos. Mira, en ese aspecto hay un momento muy importante que para mí fue una especie de revelación, porque, te repito, todo ha sido
pragmático, de acuerdo a cómo han ido las cosas. Nadie vino y me dijo esto va a suceder así o es asá, ¿no es cierto? Por supuesto que hubo muchos maestros, especialmente involuntarios maestros, en los dibujantes a los que yo copié, y muchos de ellos no los conocí nunca. Pero en esa costumbre de leer libros que eran traducciones de libros en inglés o leer novelas españolas, para mí lo normal era eso, suponete leer las aventuras del príncipe valiente, etcétera, etcétera. De repente, alguna vez en mi casa, dentro de los libros que había que no respondían a ninguna línea particular, porque en mi casa no era una casa de intelectuales, a mi vieja le gusta leer, ¿viste? Pero no va más allá de eso, y mi viejo creo que no leyó jamás, ¿no? Pero por ahí cayó en mis manos un libro de David Viñas. No sé si cayó sobre su rostro, uno de ellos. Y entonces yo me sorprendí porque esos personajes hablaban como hablaba mi viejo. Y hablaban como hablaban los amigos de mi viejo en el club, o en los clubes donde yo lo acompañaba. Y para mí fue como una especie de descubrimiento, decir, mira, este tipo es un escritor serio y refleja a la gente que lo rodea. Y es como que lo que vos decías, te sentís muy reflejado, te sentís muy cercano, te sentís mucho más involucrado que en una excelente novelita de cowboy, suponete, que no tienen relación con vos. Y lo demás, lo que vos hablabas de la observación, que pienso que es algo que vos lo desarrollás también, obviamente, en tu laburo, ¿no es cierto? Creo que proviene, y es una particularidad de los dibujantes, que en líneas generales, como corte o como común denominador, en general el dibujante es bastante callado, bastante introvertido, lo que lo lleva forzosamente a la observación, ¿no? Y además yo creo que uno dibuja por eso, porque tenés dificultades de aproximación a otras personas hablando por la timidez, y el dibujo es una manera de canalizar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, después del intervalo vamos a meternos en un tema. Nosotros no decimos corte en este programa porque queremos tener remembranzas del teatro, entonces decimos intervalo y no corte, que es medio. Pero vamos a meternos en un tema que a mí personalmente me interesa, y es cómo los modelos venidos de afuera, en los autores y en los actores, ha dañado un poco una parte de nuestra cultura teatral, y yo creo que de alguna forma ahora se está rescatando. Después de este intervalo, donde voy a estar en otro lugar, en otro día y a otra hora, ustedes están el mismo día, que es domingo. Yo ahora estoy en martes con Fontana Rosa, pero en el próximo corte voy a estar viernes, mientras ustedes van a estar en el domingo, pero ustedes van a ver todo el programa el domingo, ¿no? ¿Ves lo que es la magia de la televisión? La magia de la televisión. Bueno, vamos a un intervalo y voy a tratar de leerles, si la producción lo tiene, para el viernes, hoy es martes, la lista de las salas y los grupos que han recibido esta semana subsidios. Bueno, hablábamos de una cosa, no sé si es así como te lo digo, pero yo creo que en una época el modelo que tenía el actor argentino, te hablo de la época de Muñoz, Alipi, Sandrini, te digo más ahora hasta Terranova, el mismo Olmedo, era el hombre de la calle, el hombre de la Argentina, el hombre que circulaba alrededor del artista. Creo que lo mismo pasaba con Discépolo, lo mismo pasa con el tango, lo mismo pasaba con Roberto Cosa, con Gorostiza. Creo que hubo un momento en la época del teatro argentino en donde el modelo no era el hombre de la calle, sino que el modelo
era una manera de actuar. Yo mismo, en mi adolescencia, estábamos tan deslumbrados por Marlon Brando, por James Dean, que yo recuerdo que mi modelo era esa manera de encarar la actuación, una manera que yo no había visto acá. Entonces, durante un gran tiempo, para nosotros el modelo era otro tipo de actor. Y a mí me parece que ese fue el imperialismo cultural más terrible que tuvimos los argentinos. Hay gente que filmaba a la manera de Bergman. Y ustedes, creo que los que han hecho literatura, los que han hecho humor, básicamente, han podido rescatar en parte esa especie de cultura extranjerizante de la cual nosotros, recién ahora, con actores como Brandoni, como Ulises, como Carella, claro, viste, que toman al nombre de recién ahora estamos volviendo a encontrar nuestra propia expresividad. Claro, ¿Qué pensás de es muy eso? complejo el tema, es muy complejo porque indudablemente, incluso ahora con esto de la globalización, aquellos ejemplos que vos dabas de Brando, ¿no es cierto?, de James Dean, ahora se han multiplicado y uno recibe montones de influencia. En el caso nuestro, yo te comentaba que este es un trabajo que se aprende copiando, el del dibujante. Entonces yo le copiaba a determinados dibujantes que ni siquiera sabía si eran buenos o eran malos. A mí me gustaban. Después dio la casualidad de que eran tipos muy capos y, te repito, algunos de ellos no los conocí jamás, algunos yanquis, ¿no es cierto? Después tuve la suerte de conocer a uno a quien yo le copié muchísimo, que fue Hugo Pratt, un italiano que trabajó mucho tiempo acá. Y con todo eso armé una especie de estilo, ¿no es cierto?, que ya en ese caso no sé si era argentino, latinoamericano, extranjero o lo que sea, pero lo que es cierto es que la seducción, como vos decías, de Brando y todo eso, nos pegaba a todos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que es bueno tener la mayor cantidad de modelos posibles, ¿no? Si es que uno tiene el poder de discernir y de tomar lo bueno de cada uno. Pero por eso es tan complejo el tema. ¿Cómo preservar lo legítimo y lo auténticamente nuestro? Yo medio pienso, lo refería mucho al fútbol, que es un tema que a mí me apasiona. El fútbol es uno de los auténticos orgullos nacionales. Y yo creo que donde hay orgullo no hay copia. Cuando vos estás muy orgulloso de algo tuyo, no copiás lo de afuera. Cuando el fútbol argentino ha tenido una trayectoria, así como aquellos viejos actores que vos mencionás, del Charro Moreno, de Sívori, de Di Stéfano y de Maradona, hace que todos los chicos que juegan al fútbol dicen, bueno, yo soy Maradona, vos sos Batistuta. No nombran extranjeros, porque no es necesario, porque hay mucho orgullo con respecto a esos jugadores. Y yo creo que por ahí viene un poco la cosa, como cuando se plantean estas defensas del idioma, suponete. Yo, por ejemplo, aprendo inglés, me parece muy útil, ponele que me guste o no, pero creo que me es útil. Pero de todas formas, entiendo que la defensa del idioma no se concreta prohibiendo determinadas cosas, pero yo sí creo que hay que exaltar el idioma nuestro y hacer reflexionar sobre todo lo bueno que es este idioma, que no es un dialecto chiquitito, es un idioma impresionante, impresionante. Entonces, me da la impresión de que esa es la forma de que conservemos las cosas, y posiblemente nosotros también hemos hecho una aproximación o un acercamiento al hombre común de la calle, porque muchos de los humoristas hemos empezado a trabajar desde hace unos cuantos años en los diarios. Entonces uno trabaja sobre la noticia del día, y la noticia del día es la que nos pasa cotidianamente con los problemas nuestros, etcétera, etcétera. Dentro de mi laburo yo he visto en cualquier parte del mundo que lo que más funciona es el aquí y ahora. O sea, el momento de ese lugar, O sea, ¿qué es lo que más funciona en humor en Italia? Bueno, los chistes sobre lo que está ocurriendo en ese momento en Italia. Y acá también, los chistes de lo que pasa acá con nosotros en este momento.
Eso le da, dentro del trabajo nuestro, una cierta fugacidad al trabajo. Mañana ya tenés que hacer otra cosa, pero estás acompañando el devenir de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo? Claro, pero ese aquí y ahora a veces se traduce en la comunidad a través de bocas, de personajes, sí. Viste que son seres humanos o no. ¿Cómo aparecieron tus personajes y cuál de ellos te parece que son aquellos personajes con los cuales vos decís más te identificás? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál? Mira, vos es que yo tengo dos personajes, o sea, Inodoro Pereira y Boogie. Sí. En ninguno de los dos hice un estudio previo de decir voy a hacer tal cosa. No, Aparecieron. Yo publicaba en la revista Hortensia hace 1000 años, en el año 72. Publicaba chistes sueltos y por ahí se me ocurre mandar historietas de distintos temas. Y dentro de esos temas había una gauchesca que yo no pensaba continuar. Y también había una parodia, ahí tenemos la influencia que vos hablabas, de Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood, que se llamaba Boogie el Aceitoso, pero yo no pensaba seguir con eso. Después cuando se publican me pareció interesante, entonces empiezo a buscar el personaje ya en la publicación. Es como si vos fueras armando un personaje arriba del escenario, ya en el escenario frente al público, ¿no? Y posiblemente, claro, yo tengo más cercanía con Inodoro Pereira desde el momento en que es un antihéroe y reacciona como cualquiera de nosotros, a veces valientemente, a veces no, a veces arruga, a veces negocia, ¿no es cierto? Y en cambio, Boogie sería la antítesis mía, o sea, yo no creo ser un tipo prepotente, ni matón, ni violento. Creo que todos nosotros en algún momento nos gustaría ser así. O sea, eso es el enganche posiblemente con ese tipo de personajes, pero era un personaje muy reconocible para Latinoamérica. O sea, digamos, un extremista de derecha, ¿no es cierto? Pero yo creo Fascista. que, claro, uno está mucho más cercano a esos personajes que suelen aparecer en los cuentos míos, que son los amigos que uno conoce en los boliches, en el café y hablando. Que ahí está así una cosa como de percepción, de antena, hay veces en que yo digo, bueno, este personaje va a hablar como hablaría fulano, que es un amigo mío del boliche. Entonces como poner un grabador y escucharlo a fulano hablando sobre ese tema. Hasta a veces me da la impresión de que le estoy robando la guita a mi amigo, ¿viste? Pero eso, fíjate vos que creo que es una de las causas mayores por las cuales la gente se siente atraído por determinados tipos de cuentos, que son los que más han sido llevados al teatro. Porque me parece, a mí me pasa también, que el tipo que ve esas obras, si se quiere, y le interesa el hecho que hablan como habla él. Claro. El lenguaje, el reconocimiento del lenguaje. Porque hay una cosa que a mí siempre me sorprendió. Yo no soy un tipo de teatro, ni he sido un tipo de teatro. Así como en mi familia siempre... Ni de cine. No, sí, de cine, sí, espectador de cine. Íbamos siempre al cine, con mi vieja, por ejemplo. Pero no al teatro, no al teatro. Y entonces yo por ahí me preguntaba, ¿y por qué toman algunos cuentos míos para llevar al teatro? Si yo no los escribí para eso, yo los escribí como un cuento, ¿no es cierto? ¿Qué motiva? Le preguntaba a alguna gente de teatro de Rosario, ¿no? Y por ahí me decían, que no sé si es cierto, si es estrictamente cierto, que no hay muchos autores de teatro actuales que un poco reflejen esa cosa del habla coloquial o el problema, los problemas que nos tocan al menos los argentinos urbanos. Sí, y algo de los arquetipos. Ahora pues yo creo que hay una diferencia entre la historieta y la literatura tuya, que vos tocás algo del arquetipo de un galán, o de que vamos a hablar después del intervalo. Tráeme el saco, que ayer me hicieron una caricatura en San Luis. Pasa nomás. Que te la quiero mostrar. No, ahora que estaba pensando, digo, anoche estuvimos en San Luis tomando agua mineral, con gas. Yogur frutado. Yogur frutado. Bueno, vamos a un intervalo mientras busco a ver si lo encuentro, que se lo voy a mostrar a
Vamos a ATC al viernes, pero ustedes están el domingo. Nada que ver, ¿no? No, sí, tiene. ¿Sabés qué edad tiene esta piba? 10 años. Ah, la pelota. Claro. 10 años, estuvimos cenando anoche. No, es linda, es linda. ¿Eh? Es linda, es linda. Sí. Sí, y además para la edad esa, 10 ¿no? años, y pescó algo. Bueno, evidentemente de galán no tengo nada acá, pero bueno. Suelen ser muy crueles las caricaturas. Vamos a un intervalo. Súper. Y mientras la fiesta del teatro se está desarrollando en Rosario, nosotros estamos compartiendo con Lito una entrevista a Roberto Fontana Rosa, uno de los intelectuales más importantes que dio esa ciudad, ¿no? Sí. Y el diálogo pica entre la historieta, la literatura, el teatro. Vamos a seguir viéndolo, vamos a seguir escuchando. Tenemos otro bloque, bueno, y acuérdense que estamos en plena Fiesta Nacional del Teatro, así que bueno, ya le vamos a ir a contando el viernes que viene, o el domingo que viene, lo que va pasando. Bueno, estamos en ATC algún domingo de octubre o de noviembre, no sabemos porque a veces va tenis. Bueno, discúlpame, no, porque a veces, viste, el otro día fuimos a las 7, a veces a las 6, pero bueno, estamos en algún domingo de octubre o de noviembre en ATC, esta vez con Fontana Rosa, en un hotel, en un lugar, porque el viernes no pudimos encontrarnos, hoy es martes 20, y estábamos hablando de algo que tiene que ver con que un dibujante toca un personaje con el cual uno se identifica. Por ejemplo, a mí me pasa en el inodoro, hay algo del Paturuzú, hay algo sí. De esos provincianos, hay algunas cosas que yo las veo reflejadas, suponete, en algunos humoristas argentinos, pero hay una parte que, me refiero a la parte literaria, esa parte de la cual algunos actores o directores toman lo tuyo, y ahí ya no hay personajes, sino que hay arquetipos, claro. Hay maneras de pensar la vida, que independientemente de que lo hagan los muchachos que están haciendo los galanes, como Gustavo Garzón, sí, claro. Hay algo del pensamiento del argentino que puesto en algunos cuerpos que tienen que ver con los argentinos, digamos, uno la entiende de la misma manera, esta manera de pensar, de claro, un pensamiento argentino, ¿no? Son cosas que no son que yo me he propuesto decir voy a buscar tal arquetipo, voy a mostrar tal arquetipo. Son historias que pueden surgir, como siempre, mitad ficción, mitad realidad que uno exagera o distorsiona, o pegás una cosa con la otra. Y dentro de eso aparecen personajes que uno ha conocido a través de tanto tiempo, que se te va pegando una forma de hablar, y todos esos lineamientos que vos mencionabas, el tipo que es chanta, el mentiroso, viste que siempre hay en los grupos de los bares uno que fantasea, que macanea. Las minas. Claro, especialmente toda la temática de las mujeres, que es universal y fantástica, porque es inagotable. Supongo que para ellas debe ser igual con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, es simplemente como que uno muestra o reproduce una charla de café sin, en el caso mío, hacer estudios profundos de personalidad. No, yo simplemente recreo cómo se habla. Y a través de eso cada uno va descubriendo el que es chanta, el que es fantasioso, el que es tímido, etcétera, etcétera. Pero son cosas que yo creo que se te van pegando con el tiempo, como muchos cuentos que yo he hecho sobre fútbol, que casi siempre es el fútbol amateur, que no es el profesional porque yo no lo he jugado, pero eso de ir
a jugar, viste, o en esos torneos, esos torneos comerciales, como se les llama, en Rosario, la Liga 25 de Mayo, que sé yo, que vos vas y te cambiás arriba en el pasto entre los autos, ¿viste? Claro. Es que te cambiás ahí porque no hay lugar donde cambiarse. Y mientras tanto, los muchachos hablan, porque además, ¿viste? Esa excitación previa a jugar, ¿no? Es como los chicos, ¿viste? Que hasta los que son tímidos hablan, ¿no? Y eso a uno le va quedando, ese vocabulario, esa forma de hablar, los temas que invariablemente se tocan, la cuestión de la virilidad o la homosexualidad, uno de los temas clásicos de las bromas en los grupos de muchachos cuando van a jugar al fútbol o cosas por el estilo. Entonces, en definitiva, ya te digo, sin intentar hacer una muestra de arquetipos, aparecen solos, ¿no? Y la mujer no aparece mucho en tu mundo, ¿no? Como Aparecen personaje. como referencia cuando los tipos hablan de mujeres. Pero pasa esto, mira, hay mujeres, actrices, suponete, amigas, la Negra Fiorentino, por ejemplo, que alguna vez me ha dicho, che, pero vos no escribís cuentos para mujeres, que lo puedan representar mujeres. Y lo que pasa es que uno se pone en lugar de los personajes. A mí, francamente, me cuesta mucho ponerme en lugar de una mujer. Yo puedo hacer que un personaje hable, suponete, como mi vieja, porque, bueno, de tanto escucharla, no tengo dudas de cómo se referiría a determinados temas, o alguna tía, pero es verdad que no me puedo poner en lugar de un personaje que por ahí sea protagónico, porque no sé muy bien cómo se manejan, cómo reaccionan y qué sienten, ¿no? No me da el grado de desdoblamiento del tipo que escribe, no me da para tanto. Y ni lo intentaste, ¿no? Hay algunos cuentos cuyas protagonistas son obviamente mujeres, pero son los menos, ¿viste? De todas maneras, incluso en esto de la mesa de los galanes y eso, hay veces que aparecen... Ahí aparecen. Claro, pero óptica aparecen masculina. visualmente, te digo, como referencias machistas. Pero en líneas generales, a mí lo que me gusta es desnudar todas las inseguridades que tenemos los hombres con respecto a ese tema, Claro, ¿no? eso es lo más lindo. Claro, o sea... Hay algo de los antihéroes. Claro, viste, que es mucho más rico. Vos sabés que cuando yo leía historieta, a mí nunca me gustaron los superhéroes. Nunca me gustó Superman, ni ninguno de esa saga de superhéroes yanquis, porque vos sabés que no pueden perder, de arranque no pueden perder. Entonces no hay misterio en el asunto. El tipo tiene superpoderes. Ya de arranque está muy lejano a nosotros que no tenemos ningún tipo de superpoderes. Entonces me parecían como personajes muy planos, ¿viste? La cosa está en el tipo que tiene, claro, que puede ser valiente y que entonces es más elogiable, que sea valiente un tipo que no es un héroe, ¿no? Y que tiene agachadas y que renuncia, y que creo que replantea eso de que yo tengo, al menos para mí, de que las cosas no son blancas o negras, ¿me entendés? Hasta por ser dibujante te diría que uno lo entiende así porque sabe que hay 1000 grises entre medio, ¿no? Entonces, yo esa gente que dice, para mí las cosas son blancas o negras, me da la impresión de que es una invitación a no pensar. Porque entonces es muy fácil decir, bueno, desde esta línea para acá son todos malos, de acá para acá somos todos buenos. Y no es tan fácil. ¿Vos sos consciente de cómo tu obra influye en la gente, en la comunidad? ¿Sos consciente de eso? Yo creo que no, porque es muy porque importante es distinta lo que le pasa a la gente claro. con tu material. Sobre todo porque hay una mirada bastante tierna sobre la gente que nos rodea. A mí personalmente me pasa, y hay una comprensión un poco de ciertos mecanismos que tenemos los argentinos, que se ven a través de tus personajes. ¿No sos consciente de eso? Lo que pasa, Lito, y vos también como un tipo público, supongo que te ocurrirá, es distinta la visión que tiene uno desde adentro de uno mismo a la que se ve desde afuera, ¿no? Claro, yo no soy tan ingenuo
no darme cuenta, que hay gente que se acerca, te dice, bueno, me gustó esto, me gustó aquello, yo leo esto, leo aquello. Pero bien no sé precisar cuál es el alcance. Yo lo que sí me doy cuenta es que el humor produce una reacción de agradecimiento. ¿Qué es lo que me pasa a mí con los tipos que me han hecho reír y me hacen reír? Yo tengo un gran agradecimiento porque es muy importante reírse, ¿viste? Sí. Pero lo podemos seguir desarrollando después, como me parece que nos están haciendo señas nuevamente para el intervalo. De que vamos al intervalo. O sea que nos vamos del martes 20 al viernes 22, 23. No, que el viernes 23, al viernes 30. O sea que el viernes 30, porque una de las cosas que nos pasa con este programa es que yo quiero tener la actualidad. Claro. Entonces decir, bueno, hoy vine de San Luis, mañana, y no me lo permite el mecanismo de la televisión, porque a veces viene un partido de tenis. Y el tenis nunca se sabe cuándo termina, esa es la diferencia con el fútbol. Termina. ¿Cuál? Ah, unas carreras de auto. Bueno, pero no importa, nosotros estamos en vivo en este momento y en algún lugar, en algún domingo de octubre, de noviembre, ustedes van a estar viendo este programa y después de este intervalo vamos a seguir la charla con un mensajero a través de los personajes de una manera de pensar de los argentinos. Nos vamos despidiendo, no sabemos cómo. Primero yo te quiero agradecer, Fontana Rosa, que realmente nos hayas prestado tu tiempo y colaborado con este programa que está dirigido a todo el país, con la intención de que la gente piense con el protagonista del programa y que reflexione junto con vos sobre este tipo de cosas de las cuales hablamos, sobre todo en un mundo tan escéptico, ¿no? No, por la información de los diarios, digo. Lo del agradecimiento creo que está de más, digamos, el agradecimiento es mío en el sentido, no de tirarse flores, sino que es muy difícil. En la radio por ahí se da un poquito más, pero en la televisión es muy difícil encontrar programas donde uno pueda hablar, porque es todo tan rápido, es todo tan urgente, siempre son 4 minutos, 5 minutos, 8 minutos, ¿viste? Que vos, donde empezás a desarrollar medianamente un tema, por más poder de síntesis que tenga, lo tenés que cortar. Entonces, es una gran tranquilidad encontrarse en un programa donde uno puede, si se quiere, espaciar las cosas, pensar un poquito más lo que va a decir, ¿me entendés? Así que me parece fantástico la posibilidad esta, y además supongo que nos veremos entonces en muy breve lapso allá en Rosario, donde yo jugaré de local, claro. Ah, sí. Ahora, lo del programa y lo del afiche, ya te comprometimos. Sí, eso fue una... Va a ser el... Claro, me pidieron el dibujito para hacer un logotipo para esta fiesta del Teatro de Rosario, que te repito, a mí me llena de orgullo, me gratifica mucho que me lo pidan, y por otro lado me siento como un colado en el asunto al repetirte que no soy un tipo de teatro. Conozco a los muchachos de teatro en Rosario, bueno, medio que nos conocemos todos, pero no soy un tipo que esté dentro de la cosa teatral. Entonces, por un lado me halaga que me pidan ese material. Por el otro lado es como que pienso que debe haber otros gráficos que estén realmente en el riñón del teatro y que lo podrían haber hecho. Pero bueno. Este es bastante teatral. Faltaría como un texto que se te ocurre ponerlo para el afiche. Si se te ocurre, es lindo del tipo que está asomándose. También, sí, había 2 o 3 dibujitos. Pero han elegido el del reflector creo que más impactante, ¿no? Transmite una idea de teatro en principio.
Bueno, te debo dos cosas. Una, un clavo. Porque nosotros siempre, que es una vieja tradición de los actores... Alguien, sí, alguien me lo comentó. Encontramos clavos torcidos y nosotros Claro. cada vez que encontramos un clavo torcido, o sea que te lo voy a llevar a Rosario. Llévame porque tengo que a Rosario un encontrarlo. buen clavo. Sí, un buen Porque clavo da torcido. suerte. Perfecto. Y por otro lado, que con Praxis regalamos algún cuadrito, vamos a ver si la galería nos da un cuadrito y te lo vamos ¿Cómo no? a dar, hoy no, porque bueno, tuvimos la sorpresa de venir a este hotel. Perfecto. Una última cosa que quieras reflexionar como para despedirte vos del programa. Y nos No, vamos. simplemente que pienso que es muy linda esta iniciativa de hacer la fiesta del teatro en Rosario. A Rosario le va a venir muy bien. Siempre ha habido una tradición de teatro grande en mi ciudad. Y espero que toda la gente que está viendo este programa en cualquier lugar del país y que sepa que va a viajar a Rosario, sepa también que la va a pasar muy bien y que va a ser una muy, muy linda reunión. Bueno, una última pregunta que te la voy a hacer, que es, creo que es difícil de contestar, pero ¿a vos te parece que los de Racing podemos salir campeones alguna vez después de 30 años? Es tal vez la pregunta más difícil que me han hecho en este programa, pero yo creo que no solo pueden, sino que se lo merecen, ¿no? Se lo merecen, porque la hinchada de Racing yo la emparento mucho con la de Central, ¿no? Son hinchadas seguidoras, fieles, esforzadas, ¿no? Hicimos la misa, hicimos... Todo. Pero creo que lo van a conseguir a corto plazo. Bueno, allá vamos. Bueno, llegamos al final de nuestra edición de hoy de Todo Teatro. Sí, para encontrarnos el domingo que viene, con el cierre de la Fiesta Nacional del Teatro, lo vuelvo a repetir, y bueno, y con toda la información. Gracias, hasta el domingo. Hasta el domingo.